El Ministerio Cristiano Bíblico para todas las naciones, Gran Cosecha, y su Iglesia Cristiana, Gran Cosecha, presentan su programa Familias Desafiando al Mundo. Un programa diseñado para abordar la vida familiar con sus problemas y soluciones. Siempre con todo el anhelo, con toda la idea de continuar en la tarea a la cual hemos sido llamados para desafiar al mundo. Porque el mundo está ahí, pero el reino de los cielos está acá, está con nosotros, está en nuestra alma, está en nuestro espíritu, está en nuestro cuerpo, está en toda nuestra mente. Ahí está el reino de los cielos. Por eso es que nosotros, sabiendo lo que hoy tenemos, hoy nosotros decididamente vamos a desafiar al mundo, porque el mundo plantea muchas cosas falsas, el mundo plantea muchas cosas que no son ciertas, de manera que nosotros vamos a ir a lo verdadero, porque lo falso seguramente nos llevará por senderos equivocados, nos llevará por caminos inciertos. Y entonces, como nosotros hoy hemos dado en propiedad nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo de la gloria, a nuestro Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, entonces nosotros hoy tenemos que revisar y tenemos que ayudar a otros para que finalmente comprendan por qué necesitamos tener el Espíritu de verdad para que podamos recibir, podamos entender la única verdad que existe en el universo, y es la verdad de Dios. Esto deviene de como una preocupación personal. Yo sostenía la noche de ayer una conversación con algunas personas que ponían en duda en su conversación, ponían en duda que Jesucristo de la gloria, que fue a entregar su vida a sí mismo a la cruz del Calvario y a derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, y para que nosotros, cuando creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, entonces nosotros nos convirtamos en miembros del reino de los cielos, en miembros de la familia de Dios, en hijos de Dios. Por eso es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que abren su corazón a ese sacrificio, a ese Jesucristo de la gloria, ese Dios mismo todopoderoso que se hizo carne, es decir, se hizo hombre para convivir con nosotros y mostrarnos todas las bondades de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Estamos bendiciendo totalmente a nuestros hermanos, y estamos bendiciendo a las familias en general, porque queremos definitivamente que un mensaje reflexivo de carácter espiritual y bíblico como este pueda tocar sus corazones en el nombre de Jesús, y finalmente esa verdad que tanto necesitamos se atesore, se establezca en nosotros, y como consecuencia ya no sigamos siendo engañados. En el nombre de Jesús, acá ustedes presentes y allá en donde esta imagen alcanza por el medio de comunicación que nos permite transmitir este mensaje, allá en el hogar, en el seno de su familia, ahí le bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo de la gloria. Pero yo tengo que referirme ya de manera concreta al mensaje, y entonces, para que nosotros podamos identificar la verdad, como estas personas que conversaban anoche conmigo,
y no entienden que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que creen en Jesucristo, pero no creen que Jesucristo es Dios. Qué tremendo realmente ese problema en el corazón, en la mente del hombre, que por un lado dice creer, pero por otro lado, cuando hace sus preguntas, cuando presenta sus cuestionamientos, identifica inmediatamente que hay un vacío en su vida, hay un vacío en su mente, hay un vacío en su alma, en donde todavía no está establecido el Espíritu de verdad, que es el que a nosotros nos ayuda para que podamos conocer la única verdad, la verdad absoluta, la verdad de Dios. Y yo quiero que vayamos nosotros a la Escritura y vamos a ver qué es lo que acontece alrededor de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo escrito por Juan. Y vamos a leer en el capítulo 14, versículo 6 y 7. Y dice nuestro Señor Jesucristo: Jesús le dijo, le está hablando realmente acá a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. Por eso es que Él es el Espíritu de verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, o conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué afirmación maravillosa la de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: mi Padre y yo uno somos. Dijo: mi Padre y yo es al que ustedes están viendo acá. Si es que les queda alguna duda de quién soy yo les cuento que yo soy Dios, les dijo. Yo estoy en la plenitud de la deidad, es decir, en la totalidad de la divinidad de Dios. Y es que el ser humano acostumbra a preguntarse, y muchas veces creo que quizás ni se pregunta, ¿qué es eso de Dios? Porque por costumbre, por hábito lo dice: Dios, 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 Dios. Y resulta que podemos escuchar lo que dicen dos connotaciones, una de la Real Academia Española y otra de lo que es el original del griego y del hebreo cuando fue escrita la palabra de Dios. Dice la Real Academia Española: Dios, nombre del supremo ser, creador del universo. Eso dice la Real Academia Española, y obviamente estamos de acuerdo con esa concepción. Y tanto el hebreo como el griego dice Dios Theos. Theos es un término griego que dice deidad, dice conocida esa deidad, esa divinidad, conocida por fe. Quiere decir que a Dios lo conocemos por fe y por revelación. No hay otra forma de conocer a Dios. A Dios se le conoce porque Él permite que su gracia venga a nuestra vida. La gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios de entregarnos el reino de los cielos a través de su Hijo Jesucristo, que entrega su vida a sí mismo en la cruz del Calvario, la cual la hace, dice, por medio de la fe. Es decir, que llega esa fe, y es por eso que nosotros terminamos creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos creyendo que Jesucristo es el Hijo, pero que también Jesucristo es el mismo Dios. Y que aunque nosotros lo identificamos a Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el mismo Jesucristo. Dice el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el capítulo 1 y versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es el mismo Jesucristo. El Verbo, la palabra, es el mismo. Es una esencia que se manifiesta a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Lo maravilloso de todo esto
es que cuando nosotros vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, hermanos, y veamos en el capítulo, oh precioso Dios, en el capítulo 1 y versículo 23. He aquí una virgen. Aquí está realmente siendo anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está siendo anunciado por un ángel enviado por Dios Todopoderoso en su concepción de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Dice: he aquí una virgen concebirá. Se refería a María. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De manera que aquí estamos nosotros reconociendo quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que nosotros, los creyentes, nos llamamos cristianos? Porque creemos en Jesucristo, creemos en Cristo, en el ungido, en el mismo Dios que vino a la tierra, que se hizo carne para manifestarse a nosotros, para que nosotros aprendamos a conocer verdaderamente la naturaleza, la deidad, la divinidad, para que podamos conocer los atributos, las características de Dios, su poder, su soberanía, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnisapiencia. Todo lo puede, todo lo sabe. Maravilloso nuestro Señor. Pero fíjense que nosotros vamos allá al final del Nuevo Testamento y encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y después leemos el 6. Y dice: amados, y es que estamos revisando el por qué algunas personas no han podido recibir la revelación, no han podido contener en ellos mismos esa fe que les va a permitir entender que Jesucristo es Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, muchas personas andan predicando un evangelio, una palabra que no es la que revela verdaderamente el poder de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De manera que esa es la razón por la cual hay mucha confusión en la humanidad. Porque hay un espíritu de verdad que es el que trae nuestro Dios mismo, nuestro Jesucristo de la gloria. Él es la verdad. Y hay un espíritu que es el anticristo, que es el que está en contra de la verdad. Y ustedes lo identifican, que es el que es movido por el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, que es una realidad también en la tierra. Pero vea lo que dice el versículo 6. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Ya oyó? Por eso es que cuando le estamos hablando de Jesucristo, cuando le estamos hablando del Espíritu Santo, y es que el gran comentario de la noche de ayer es que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. ¿Se puede imaginar usted? Tremenda mentira, tremenda falsedad. El Espíritu Santo es Dios mismo. Todavía no hay revelación en esas mentes, en esos corazones, en esas almas, en esas personas, digo de otra forma, porque todavía no tienen el Espíritu de verdad, no tienen a Jesucristo en su vida. Y entonces dicen: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios sí oye y entiende, porque tiene el Espíritu de verdad.
El que no es de Dios no nos oye. Ese es el que o no quiere escuchar lo que nosotros decimos, o está contrariando, está adversando, o tiene una verdad mentirosa en él que no es la verdad absoluta, la verdad de nuestro Dios Todopoderoso, que se llama Jesucristo para nosotros los hombres. En esto conocemos el espíritu de verdad, dice, y el espíritu de error. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo concluye acá Juan? Aquí conocemos quién tiene el espíritu de verdad y quién tiene el espíritu de error. Obviamente el espíritu de error, lo acabamos de decir, ya sabemos de dónde viene. Es maravilloso poder nosotros entender esta parte. Pero yo quiero llevarlos siempre ahí, en la primera carta de Juan, al capítulo, siempre decía en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Fíjese pues, hijitos, ya es el último tiempo. Y mire por qué se está dando todo esto. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchas personas que cargan el espíritu de error, hermano, que adversan que Jesucristo es Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ¿se da cuenta? Parecía que eran nuestros hermanos en la fe. Parecía que tenían la misma doctrina. Parecía que tenían la misma fe que nosotros. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero oiga lo maravilloso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, tenemos la unción necesaria, la unción de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo para entender, para comprender las Escrituras, para finalmente concluir con que Jesucristo es Señor y es Dios verdadero. Maravilloso para nuestra vida, hermano, una revelación tan grande como esta. El por qué mucha parte de la humanidad sigue algunas enseñanzas y algunas doctrinas de error, porque todavía no se ha establecido en ellos el espíritu de verdad. Y decíamos también hace un momento que es sinónimo de no tener a Jesucristo de la gloria en nuestra vida, de no haberle cedido este cuerpo para que sea su santuario, su templo. Entonces ahí hay un espíritu de error en el ser humano, hermanos. Oh, precioso papá. Pero vean lo que dice en el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Quiere decir que hay engañadores a cada momento, pero nosotros los creyentes no vamos a ser engañados. Los creyentes en Jesucristo no vamos a ser engañados porque tenemos el espíritu de verdad. Nos digan lo que nos digan, entendemos que Jesucristo es Dios y que Él vino y se hizo carne, se hizo hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y fue y nadie le ha quitado la vida. Fue y entregó la vida a sí mismo en la cruz del Calvario para establecer conforme a su voluntad su reino, con las reglas, con las normas que Él ha dispuesto que se establece en cada uno de los seres humanos cuando le abrimos nuestro corazón. Pero ahí el 26 y 27, leímos el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos que Él es nuestro Salvador, cuando nosotros le pedimos perdón por arrepentimiento y entendemos que Él viene a morar a nuestra vida, dice, pero la unción, desciende una unción todopoderosa, una unción de Dios. En Jesucristo habita la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios es Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesucristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Qué maravilloso. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. De manera que el que verdaderamente un día dijo que es creyente en Jesucristo, pero de manera verdadera, va a permanecer en Jesucristo. Porque hay una unción, hay una presencia del Espíritu de verdad. Hay una presencia del Espíritu Santo. Hay una presencia del mismo Jesucristo de la gloria. Hay una presencia de Dios Padre en nosotros. Dice que el que dice que me ama, mi palabra guardará. Y dice que vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. Quiere decir que vivirán en nosotros. Por lo mismo ya no vamos a ser engañados. Porque esa unción que ha sido establecida en nosotros nos guía a toda verdad. De manera que nos pueden hacer cualquier cuento, cualquier fábula, cualquier, qué sé yo, cosa así un tanto impresionante y qué sé yo, algo atractiva dentro de la explicación de algo que posiblemente nunca habíamos escuchado. Pero por muy llena de fantasía que pretenda traernos, el Espíritu de verdad será suficiente para guiarnos y no extraviarnos, no apartarnos del reino de los cielos y de Jesucristo de la gloria, de su Santo Espíritu, del verdadero Dios Todopoderoso, del Teos, de ese que es el soberano, el hacedor de la vida, el creador del universo. Ese mismo Jesucristo de la gloria que dice la palabra que por Él y para Él han sido hechas todas las cosas. Y dice que por Él subsisten. ¡Ah, qué maravilloso eso! Precioso, pero que es importante que nosotros revisemos esto para que no aparezcan apantallándonos, diríamos así fuertemente. No aparezcan impresionándonos con algunas verdades mentirosas. Porque el Espíritu de verdad se ha establecido en nosotros y es suficiente esa unción para saber qué es verdadero y qué es mentiroso. Yo quiero ir ya casi concluyendo con esta enseñanza breve, hermano, para bendecir a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este medio de comunicación, juntamente con nosotros que los bendecimos por esta reflexión espiritual. Y quiero llevarlos a la primera carta a Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 5, y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. Hay un solo Dios, es Jesucristo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se está refiriendo a Él mismo. ¡Qué maravilloso! Precioso Dios Todopoderoso. Pero mire lo que dice Judas ahí adelantito. Judas dice también en el versículo 25, aquí no hay capítulo, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es el Salvador, hermano. Es nuestro único Dios, precioso Dios Todopoderoso. Y la primera carta a los Corintios, es que quisiera, es muy extensiva realmente esta reflexión, pero vamos a tratar de reducirla lo más que podemos. Y la primera carta a los Corintios, para ir terminando, hermano y amigo, y leemos en el capítulo 12, versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, porque Él es Señor y Él es Dios, como dijo Santo Tomás. Así dijo. Él le dice: porque has visto, has creído, le dijo a Santo Tomás. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y Santo Tomás le respondió: Dios mío y Señor mío. Qué maravilloso, hermano. Precioso Dios Todopoderoso. Yo concluyo realmente con esa porción, hermano, que está en Tito 2:13. Tito, al final de
del Nuevo Testamento encontramos a Tito, y ahí está 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Quién es? Y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Maravilloso, papá. De manera que yo hoy, de alguna forma, me siento complacido con compartir con ustedes algo que nosotros muchas veces queremos hacer allá en la calle y tratar de convencer a alguien. Pero si el Espíritu de verdad no ha descendido a la persona, no va a comprender lo que le estamos explicando. De manera que tenemos que orar mucho para que ese Espíritu de verdad, que se llama Jesucristo de la gloria, descienda sobre la persona. Para que esa fe maravillosa que viene de lo alto descienda sobre la persona y entonces pueda comprender esta bendita palabra de Dios. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Quién es Jesucristo de la gloria? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? Es el mismo Dios todopoderoso, el que lo ha hecho todo por Él y para Él, y por Él subsisten todas las cosas, dice la palabra. Bendito sea Él. Ahora yo quiero bendecirlos una vez más y decirles que si usted no quiere continuar en ese espíritu de error, hay una forma de alcanzar el espíritu de verdad, y es que este día usted le abra su corazón a Jesucristo y le diga: Jesucristo, yo me declaro delante de ti pecador y hoy te reconozco como mi Salvador personal. Ven a morar a mi vida y guía mi vida. Yo quiero tu gobierno en mi vida. Sé tú en mí. Yo quiero ser en ti, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Bendito seas. Yo les bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso del Dios todopoderoso, de Jesucristo de la gloria, de su Santo Espíritu, que no es una potencia, es Dios mismo. Yo le bendigo con toda bendición, y que el reino de los cielos y el poder de Dios manifiesto a través de su Hijo Jesucristo reine en sus vidas. Que el Señor les bendiga. La gloria sea para el Señor. En nombre de nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, agradecemos su audiencia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y les invitamos a nuestro próximo programa, Familias Desafiando al Mundo. Puedo soñar, puedo caminar, tengo libertad.